Así que aunque sea por eso y siendo un viernes, vale la pena leerlo. Bajo el título Boludeces Argentina, y la foto está al lado, con ese Ajá. título no hay muchas cosas, publicó en el diario El País un artículo que dice: humilla que te maneje un tonto. Una cosa es un malvado inteligente, uno que arma planes maquiavélicos para quedarse con todo. Otra cosa es un malvado poderoso, uno que maneja tantos soldados, tantos bancos, tanto poder que nadie puede resistir. Perón o Videla tenían sus argumentos, pero la subsistencia de un malvado que no es inteligente ni poderoso solo depende de la sumisión de sus súbditos. Es, por lo tanto, culpa de esos mismos súbditos, nuestra culpa. Argentinos, yo sé que la gran mayoría de ustedes arde de bronca por lo que hicieron los gobiernos anteriores. Yo también. Pero eso no debería convertirnos en tarados incapaces de reaccionar ante un señor que, además de arruinar tanta vida, tantas vidas de argentinos, dice estupidez tras estupidez, mentira tras mentira. Yo recuerdo que no éramos así, que hubo tiempos en que una sola boludez de estas habría bastado para ridiculizar a un gobernante, para perderle cualquier tipo de respeto. Quiero creer que ese país existía, que no ha muerto, que está en alguna parte y pronto va a volver a estar en su lugar. Ojalá, realmente lo necesitamos. Solíamos creernos que éramos un pueblo inteligente, educado, capaz de entender, de no dejarse engañar. Se diría que ya no lo somos, porque si no, no hay forma de explicar que nos traguemos una tras otra, sin chistar las boludeces de un fabulador serial de poca monta. O las tonterías de una de sus dilectas alumnas que califica como cambio de paradigma, que un arquitecto maneje un Uber. En cualquier país esto sería considerado un disparate y si proviene de una diputada nacional sería un síntoma de anomia social. Le falta a muchos sectores, sin embargo, en algunos sí empezó a reactivarse y empecé a recibir comentarios de gente, no es para festejar porque hay gente a la que todavía le va mal, pero me están diciendo, che, ¿sabes que me está yendo muy bien? ¿Sabes que empecé a vender de nuevo? ¿Sabes que...? Es más, hoy me encontré con un compañero de trabajo de cuando yo tenía 20 años, trabajábamos juntos en un call center, me reconoció, me acordé, nos pusimos a charlar de un montón de cosas y me dice, che, estoy manejando un Uber. Ahora soy arquitecto, ¿y por qué? Y porque me bajó, el sector bajó en este momento, y no me alcanza para pagar la tarjeta, manejo Uber, pero ¿sabes qué? Y yo entiendo, por supuesto, votante nuestro, dice, como la mayoría de la gente que maneja Uber, es un cambio de paradigma, pero yo puedo mantenerme con esto. Nos vamos a mantener mientras podamos, sin entrar por la onda que han entrado los medios porteños, sin insultar, sin nada. Pero te toman de idiota. Claro, se complica mucho no reaccionar. Así que es un cambio de paradigma. Mire, señorita, ¿cómo se llama esta chica? Lilia Lemoine. Lilia, no es un cambio de paradigma. Eso ya pasó con el menemismo. Los universitarios manejando taxis o poniéndose un kiosco de ventana porque no tenían que hacer. La gente con título, gente que estudió 4, 5 hasta 10 años. No hay un cambio de paradigma, no, es la vuelta al atraso. La vuelta a la consolidación de la pobreza como un sector fijo, consolidado, duro, que no tiene ninguna manera de progresar en nuestro país. No hay un cambio de paradigma, no, ya lo vimos, ya pasó, pero ahora se halaga, esto digamos se pone como ejemplo de bien. Que un arquitecto maneje un taxi es el cambio de paradigma soñado, porque al fin y al cabo lo importante es la libertad. Ya sabemos que Milei insulta a Trochimochi, que nos quiere dejar el culo como un mandril, que todos somos ratas despreciables, que un socialista es un excremento humano. Ya sabemos que eso crea un clima de violencia innecesario, brutal, que se agrega al clima de violencia creado por su insistencia en arruinarle la vida a millones de personas cada vez más pobres, cada vez menos alimentadas. Pero además no para de decir estupideces y nadie le contesta o se le ríe. Aquí van solo 3 ejemplos. El primero de esos ejemplos. Hace 120 años la Argentina era la primera potencia mundial. No hay manera de sostener esa invención.
A principios del siglo XX, Argentina tenía un Producto Bruto Interno per cápita entre los 10 más altos del mundo, porque unos pocos terratenientes se habían hecho riquísimos exportando carne y trigo, y la población por la que había que dividir para las estadísticas esos ingresos era muy escasa. Por eso estábamos alentando la inmigración, porque éramos muy poquitos. Pero la carne y el trigo eran muy importantes. Pero la gran mayoría era pobre. Y ya sabemos, la estadística es una disciplina que dice que todos los seres humanos tenemos una teta y un testículo. Y el Producto Interno per cápita es su expresión más perversa. Habíamos dicho el día atrás, el Día de la Información para el Desarrollo, que no se usa más para el PBI, sino el PBI por poder adquisitivo. Pero bueno, no importa. En aquellos años, Inglaterra todavía controlaba buena parte del mundo. Estados Unidos se convertía en la gran potencia industrial. Alemania unificada se sentía tan poderosa que se lanzó a la guerra contra todos. La Argentina iba muy por detrás de esos tres, y Francia, y Rusia, y China, y Turquía, y varios más. Era ya entonces una gran promesa mentirosa. Ahora en boca del presidente es solo una mentira retroactiva. La segunda estupidez habitual. El presidente argentino y muchos de los suyos repiten cada vez que pueden que el mal manejo de la pandemia mató en la Argentina a 100.000 personas que no tendrían que haberse muerto y que por lo tanto ese gobierno, el de Fernández, es culpable de un terrible genocidio peor que el de Videla. Quiero aclarar que Caparrós es un rabioso antiperonista, por las dudas. Me tomé el trabajo muy sencillo de buscar los datos reales y hacer cuentas. Comparada con los otros países grandes de América Latina, la Argentina lo hizo medianamente bien. Perú tuvo 6.170 muertos por millón de habitantes, Brasil 3.110, Chile 3.050, Argentina 2.765, Colombia 2.730 y México 2.640. Salvo Perú, que fue un auténtico desastre, los demás sufrieron cifras parecidas y las cifras argentinas están entre las más bajas. O sea que no hubo ningún suplemento de muertes o muertes innecesarias y por supuesto ningún genocidio, pero el señor presidente lo escupe una y otra vez impunemente. La tercera estupidez es casi un estreno. Esta es muy buena, esta se me pasó a mí, esta es fenomenal. Hace unos días comunicó que eso de la superpoblación son estupideces de zurdos asesinos. Frente a un auditorio sonriente de empresarios tecnológicos, anunció que a todos nos gustaría vivir en Mónaco y que Mónaco tiene una densidad de 36.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Lo que pasa es que, como hice yo alguna vez, Caparrós fue al diccionario, a la Wikipedia, y empezó a hacer las cuentas. A ver, sí. Si dijo que que Mónaco tiene 36.000 habitantes por... Primero vamos a ver si es cierto. Sí. ¿Por qué te escupe cifra por escupir? Sí, por decir. Falso. Tiene 38.000 habitantes en 2 kilómetros, o sea que no tiene 36.000, sino tiene 19.000 en cada uno, en cada kilómetro. Pero eso no importa, como tampoco importa que Mónaco sea una piedra llena de edificios, el paisito más urbano del mundo, ni que haya dicho que la Argentina tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, cuando en realidad tiene 2,78. Usted dirá, es una pavada. Bueno, pero la diferencia entre esos 3 millones y el 2,78 es, por ejemplo, la superficie de toda Gran Bretaña. No es tanto claro. Una pavada. Lo impresionante fue que ese baile de cifras le permitió decir que lo de la superpoblación era una estupidez, porque solo en la Argentina, si tuviera la densidad de Mónaco, cabrían 108.000 millones de personas, 13 veces y media de la población total del planeta. O sea que todos esos aborteros que andan asesinando gente lo hacen porque son unos ignorantes o unos hijos de puta. Su visión es magnífica, 108.000 millones de personas, o sea, 100.000 millones más que toda la humanidad. Estas cosas dice Milei en público y ante empresarios y nadie le dice nada y algunos lo aplauden. Tengo que avisar que la población mundial está en los 6.000 millones porque acá se habla de 100.000, 180.000. 100.000 millones más que toda la humanidad amontonado en millones de edificios de varios, esa es la imagen de Milei, de varios pisos amontonados en cada metro de 3 millones de kilómetros cuadrados, sin agua, sin planta, sin espacio libre, ni lugar para producir comida, ni para evacuarla, ni nada de nada, inundados por su propia mierda.
La imagen no es siquiera apocalíptica de puro e inverosímil, pero nadie en la distinguida concurrencia, ni en la prensa subsiguiente, tuvo la vista o los ovarios necesarios para decirle que decía boludeces, que alguien que propone eso tiene la cabeza muy vacía o muy torcida. Los ejemplos podrían multiplicarse por docenas, pero no tenemos tanto tiempo para la tontería. Muchos podrán decirme, empieza a terminar el artículo, ¿para qué preocuparnos por estas cosas cuando ese señor en realidad lo que está haciendo es reventando la educación, la salud pública, el sustento de los jubilados, la comida de tantos, la vida de millones? Y la verdad, yo estaría de acuerdo. Pero aún así hay algo que me parece intolerable. Es tolerar a un jefe de Estado que se jacta de saber de números, pero vive falseándolos o tropezándolos con ellos. Que se jacta de no saber de nada más y lo demuestra con cuidado día tras día. Las cosas bien escritas también. Sí, pero cómo duele. Cómo duele una vergüenza verlo escrito así, de forma tan clara y juntando varios ítems o varias cosas que a lo mejor a nosotros nos van pasando desapercibidos, se nos van escapando, pero cuando nos plantean la realidad así, es doloroso. Da vergüenza, es vergonzoso. Sí. Hoy es el Día del Zapatero en homenaje a los hermanos Crispín, mártires de la Iglesia Católica. Él sabe que la Iglesia Católica trata de apropiarse del día de cualquier actividad. Es el Día del Zapatero Remendón, no del trabajador del calzado, ni de todo eso. El zapatero. Lo que nosotros... Perdón. Lo que mi generación y probablemente la de Danisa, después de otra cosa. Cuando dicen zapatero, ¿quién es? El que arregla los zapatos. Sí, claro. No, porque no se arregla más, no sé. ¿Cómo que no? Sí. Bueno, no, sí, yo a veces he llevado, sí. Sobre todo, pero más que nada, pero no es por miserable, es que a veces hay calzados del cual uno se enamora y no los quiere tirar. Hay calzados que son recuperables, sí. No sé, cambiar una media suela, cambiar una suela, coser alguna parte de Bueno, nuestro saludo para todos.